El objetivo de nuestra sesión es brindar una introducción al análisis de datos en la interfaz de RStudio. ¿Cuáles son las principales técnicas que nosotros podemos utilizar para un análisis exploratorio de nuestros datos? ¿Cómo podemos hacer un resumen, distribución de frecuencias y cuartiles, generación de gráficos, particularmente histograma y boxplot? ¿Y cuáles son los gráficos que nos permiten llevar a cabo correlación de variables, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es copiar todo el código o el script que viene en la caja de descripción de este video, y una vez que lo copies vas a pegarlo directamente en tu panel de editor. Vamos a pegarlo y observa, una vez que tenemos ya correctamente pegada esta información, vamos a darnos cuenta de que vamos a tener dos tipos de colores dentro de este script: verde, todo aquello que tenga el hashtag, y azul, toda esa información que en este caso sea de naturaleza numérica. Lo primero que nos está pidiendo es que realicemos los vectores. ¿Cómo es que realizamos vectores o cómo es que guardamos objetos en nuestro RStudio para posteriormente trabajar con ellos? Bueno, es relativamente sencillo. Primero vamos a poner precisamente el nombre del objeto, posteriormente vamos a incluir esta flecha que señala hacia el objeto y vamos a hacer la apertura de paréntesis una vez que escribimos la letra C, básicamente relacionado con combinar, y posteriormente vamos a incluir todos los elementos. En este caso son de naturaleza o de clase numérica. Y fíjate qué fácil es guardar objetos. Una vez que terminamos de cerciorarnos de que está toda la información, nos posicionamos en la parte final del paréntesis y córrelo en la flecha que se encuentra justo aquí arriba en el editor. Vamos a darle correr y se guarda automáticamente en este panel que se le conoce como ambiente o environment. Ahora, lo mismo podemos hacer con el siguiente comentario, que lo que nos está pidiendo es que lo guardemos con el nombre de la letra Y o Y, e incluyamos el signo o la flecha señalando hacia el objeto, combinación y los elementos que se encuentran aquí separados por comas. Vamos a correrlo y observa, ya tienes directamente una segunda variable o un segundo objeto que en este caso se le va a conocer como vector, y en pocas palabras es uno de los ejemplos más sencillos para poder ver cómo es que nosotros vamos a guardar la información con la que vamos a trabajar. Ahora, esta tiene una principal bondad. Toda esta información, realmente no hay un límite para el contenido que van a tener los vectores o los objetos creados, y vamos a poderlos llamar simplemente por el nombre con el cual decidimos así llamarlos o denominarlos. En este caso, para ser más prácticos, les pusimos una X. Ahora, ¿qué podemos hacer precisamente respecto a el análisis de la información descriptiva de esta variable? Bueno, pues es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, si nos está pidiendo la media aritmética, en lugar de volver a copiar todos estos elementos, con el simple hecho de que llamemos el nombre de nuestro objeto y le pongamos X y previamente utilicemos funciones, es como vamos a poder llevar a cabo los resultados de estas funciones. Por ejemplo, nos está pidiendo aquí la media aritmética. Si tú escribes min y posteriormente abres paréntesis y dentro de este paréntesis incluimos la X, el nombre de nuestro objeto, si le damos correr, observa, directamente en tu consola o en tu panel de consola aparece el resultado. Estos 167.275 corresponden a la media de todos estos valores. Fíjate, simplemente con haber puesto el nombre y posteriormente el nombre del objeto, previamente la función, ya tenemos el resultado. Vamos a verlo con el segundo objeto que creamos. Por ejemplo, si queremos saber la media de el vector, en este caso Y, con que pongamos exactamente lo mismo y volvamos a correr,
automáticamente en nuestra consola observamos directamente el resultado. Entonces esto facilita mucho el análisis de los datos, ya que simplemente con esta línea, con esta pequeña línea, es suficiente para obtener el resultado. ¿Qué otro tipo de resultado o análisis podemos hacer que se relacione con la descripción de nuestros datos? Bueno, uno muy utilizado principalmente para estadística no paramétrica es la mediana. En este caso vamos a escribir median y ojo, es bien importante que todas las instrucciones a las funciones que nosotros vayamos a realizar en RStudio estén principalmente en inglés. Por ejemplo, si le ponemos median de X o de nuestro objeto X, fíjate, automáticamente nos da el valor de 168. Es decir, el número que se encuentra exactamente a la mitad de entre el valor más alto y el valor más bajo. Y si quiero conocer la mediana de Y, bueno, pues literalmente vamos a volver a escribir la función median, vamos a poner Y y le vamos a dar correr. Y tenemos ahora el valor medio, que en este caso es el 162, que se encuentra entre el valor más bajo de 160 y el valor más alto, ¿vale? Por ahí debe estar de los 170. Ahora, ¿qué pasa si ya tenemos la media y si ya tenemos la mediana? Bueno, un análisis o un dato muy importante es la dispersión de tus datos. Básicamente, nosotros vamos a ver qué tanta variabilidad hay entre una variable, literalmente, o una medición, y a partir de ella es que vamos a también tomar ciertas conclusiones respecto al tipo de análisis que debemos hacer, ya sea para comparar, para correlacionar o para agrupar. Entonces, la varianza es precisamente un estimador que nos permite darnos cuenta de esta variabilidad. Y aquí es muy sencillo. Por ejemplo, si queremos conocer la varianza de todos nuestros valores en X, pues nada más con que escribamos var X, vamos a darle correr y observa, ya nos da una varianza de 8.4. Y lo mismo, si queremos una varianza para la variable Y o para el vector Y, le vamos a poner aquí Y y vamos a correrlo directamente. Fíjate, tenemos una varianza semejante de 8.5. Sin embargo, muchas veces la varianza es un estimador algo árido, a pesar de que estamos hablando de la dispersión que tienen nuestros datos. Entonces, ¿cuál es una de las principales variables que nos permiten ir identificando esta dispersión? Y más que variable indicador, bueno, uno es la desviación estándar. Básicamente es la varianza o se desprende de la varianza. Entonces, literalmente con que nosotros escribamos el acrónimo de SD, de Standard Deviation, y pongamos directamente la X o el nombre del objeto, vamos a darle correr y nos va a brindar o arrojar dicha desviación estándar, que en este caso es de 2.8. Y vamos a ver cómo, si ponemos de nuevo el acrónimo o la función SD, pero para nuestra variable Y o nuestro objeto Y, le vamos a dar o vamos a encontrar que tenemos de 2.1. Entonces, estos indicadores son bien importantes porque nos van a permitir ya tener la media, la mediana y principalmente reportamos la desviación estándar, más allá que la varianza. Entonces, esto ya nos permite tener pues esta información que, sumada a lo siguiente, ya vas a tener o vas a poder elaborar una tabla pues con las principales características o resumen estadístico de tus datos. Por ejemplo, si queremos conocer el mínimo de los puntajes o de la medición que hiciste en tu investigación, bueno, pues con que pongamos la función min y posteriormente abramos paréntesis y le pongas el nombre de tu objeto, vas a ver cómo el valor más bajo inmediatamente va a ser reflejado. Y lo mismo para el valor de la denominada Y o del objeto denominado Y, que es de 160. Perfecto. Y si quieres conocer el máximo, bueno, simplemente con que pongamos max y posteriormente el nombre del objeto,
vamos a ver qué es lo que nos arroja: 173. Y en la otra, en max de nuestra variable o nuestro vector, en este caso y, le vamos a dar correr y fíjate, tenemos el de 170. Ahora, esto está interesante porque nos permite ver precisamente esta dispersión de una forma basada en rangos. Pero si queremos tener precisamente de una vez tanto el mínimo como el máximo, pues con que pongamos la función range y posteriormente el nombre de nuestro objeto, vamos a darnos cuenta que nos va a arrojar el valor mínimo, 161, y el valor máximo. Y lo mismo lo podemos hacer para nuestro objeto Y. Le vamos a dar correr y también nos da el máximo y mínimo. Entonces, ya con esto ya podemos empezar a tener más información pues, de nuestras mediciones. Y uno de los más utilizados, particularmente para ir ubicando esta distribución de nuestras puntuaciones, es el uso de cuartiles. Entonces, una de las funciones o códigos que podemos utilizar para obtener los cuartiles es muy sencillo. Simplemente vamos a escribir quantile o quantile, según si lo quieres leer directamente. Vamos a ponerle X y fíjate, lo que te va a sacar es el número de valores que se encuentran entre el 25% y el 0%, entre el 50% y el 0%, entre el 75% y 0% y el 100% de tus datos. ¿Cuáles son los valores y cómo es que están distribuidos de forma porcentual o en cuartiles? En este caso son cuartiles porque tenemos esta división que va de 4, ¿no? Entonces, lo último que podemos hacer precisamente para poder tener estos valores de una forma que solamente utilicemos un código es, por ejemplo, si utilizamos la función summary, ¿ok? Con esta función, todo esto que acabamos de hacer realmente se vuelve mucho más rápido. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí ya te aparece el mínimo, te aparece el máximo, te aparece la media, te aparece la mediana, te aparece cuántos están en el primer cuartil y tercer cuartil. Recordemos que en la mediana vendría siendo el homólogo al 50%, por eso es que tenemos el valor de 168 y se repite el valor de 168. Entonces, fíjate, es mucho más fácil si utilizamos el código correcto para poder tener la expresión resumida de nuestra información de una forma mucho más rápida, de una forma mucho más concreta que simplemente con la función summary. Entonces aquí tenemos tanto de la variable X como de la variable Y. Entonces esto hace sumamente atractivo que utilicemos RStudio. ¿Por qué? Pues porque lo que nos está permitiendo es llevar a cabo análisis de una forma mucho más rápida. Quizá en un principio no tan intuitiva, pero te vas a ir dando cuenta que conforme vayas usando esta interfaz o este entorno de desarrollo, para ser más estrictos, vas a darte cuenta de que la curva es muy rápida y la ventaja es de que sigue siendo un sistema abierto. Se va actualizando, las personas van haciendo o subiendo sus códigos y esto va haciendo cada vez que nuestra comunidad dentro de RStudio, el cual nos permite ir trabajando sobre R, que es el programa que digamos que es el motor precisamente de todos estos análisis, pues vaya creciendo y vaya teniendo mucha mayor accesibilidad. Ahora, ya hicimos precisamente estas funciones vinculadas a el resumen de nuestros datos, pero ¿qué pasa si yo quiero llevar a cabo análisis un poco más inferenciales? Estos están muy bien para nuestros descriptivos, para hacer un resumen, pero si queremos otro tipo de valor que también es muy utilizado para comparar y para determinar si son significativas estas comparaciones, pues bueno, tienen que ver, por ejemplo, con el error estándar. En este caso es muy sencillo. El error estándar, recordemos que es la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos con lo primero. Ya sabemos cómo obtener la desviación estándar. Tenemos que poner la función SD debido a su acrónimo, Standard Deviation, posteriormente abrir paréntesis y poner nuestra variable. Hasta ahí ya lo habíamos hecho correctamente. Pero después la fórmula se hace un poco más compleja porque nos dice, bueno, aquí nos está pidiendo error.
Recordemos que es entonces, si es la desviación estándar y que está dividido, bueno, pues vamos a poner el signo de división o la diagonal, entre la raíz cuadrada de n. ¿Qué te parece si ponemos precisamente una función que nos va a permitir llevar a cabo la obtención de esta raíz cuadrada? Y esa es SQRT por squared. Y después, si nos está diciendo que es entre n o entre el número de n, vamos a ver a qué hace referencia este valor. Lo podemos identificar directamente por el número de mediciones. Fíjate, aquí en tu ambiente te aparece el número 40. Quiere decir que dentro de nuestros objetos o de nuestro objeto creado, los valores que se encuentran aquí son 40. Y lo tenemos tanto para x, tanto para y, fíjate, son 40. Entonces, si es entre la raíz cuadrada de n, entonces lo que tenemos que hacer es entre la raíz cuadrada de 40, que es el número de mediciones que yo tengo embebidos, en este caso en mi objeto. Y vamos a darle correr y fíjate, lo que nos va a dar es el error estándar, que siempre va a ser menor a la desviación estándar. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es la desviación dividida entre la raíz cuadrada de n. ¿Ok? Y si quiero sacar el mismo resultado o el mismo parámetro para mi vector y, pues le vamos a poner SD, vamos a ponerle y vamos a repetir la línea, vamos a ponerle directamente SQRT y lo vamos a hacer entre 40. Vamos a darle correr y ¡pim! Automáticamente ya tenemos también el error estándar. Entonces vemos que los errores son bastante semejantes. Entonces esto nos implicaría una conclusión que nos lleve a que no hay diferencias entre nuestra variable x y y, aparentemente. Entonces esto es bien importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te permite ya empezar a hacer caso de otro tipo de parámetros que también son importantes reportar. Ahora, si tú tienes un vector o una variable o una matriz, etcétera, etcétera, que tenga una extensión muy amplia de valores, aquí nosotros lo estamos contabilizando. Pero otra estrategia es que nosotros utilicemos la función length. Con esta función nosotros podemos ver la extensión. Por ejemplo, aquí tenemos x y le vamos a dar correr y fíjate, aquí automáticamente nos da 40, que hace referencia a los 40 objetos. Recordemos, R es un entorno que nos permite trabajar con bases muy robustas. Entonces, particularmente para los que se dediquen a Big Data o quieran dedicarse a Big Data, R es una herramienta que te permite llevar análisis precisamente bastante potentes por el contenido de elementos a los cuales hay que comparar, correlacionar, clasificar, etcétera, etcétera. Ahora, ya sabemos cómo podemos ver el número por si tienes demasiados objetos y quieres verlo relativamente rápido. Tenemos que utilizar la función length. Y si quieres otra forma de sacar la raíz cuadrada, bueno, pues en realidad nada más tendríamos que hacer SQRT. En este caso ponemos el 40 y fíjate, si sacamos la raíz cuadrada de n es de 6.32. Si tenemos este valor de forma independiente, incluso nosotros podríamos hacer la operación de esta forma. En lugar de dejar el CQRT y el 40, podremos poner solamente el valor si a nosotros nos interesa. Y fíjate, estoy hablando del error estándar de y. Vamos a correrlo, o del objeto y nos da el mismo resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos utilizar diferentes funciones para llegar a los mismos resultados. Eso depende principalmente de la familiaridad, la curva de aprendizaje y lo que tú consideres que sea más apropiado para el tipo de análisis y cómo estás entendiendo el análisis que quieres llevar a cabo. Entonces, al final de cuentas, la conclusión en esta parte es: hay varias formas para llegar al mismo resultado. Entonces, esto es precisamente lo que acabamos de hacer aquí en el tema de error estándar. ¿Y qué otro coeficiente podemos utilizar que también nos permite ir viendo no solo comparaciones, sino también la asociación entre diferentes mediciones? Bueno, uno muy utilizado es precisamente la función core.
con la función core tú puedes llevar a cabo un análisis de correlación. Simplemente ponemos, por ejemplo, la X o nuestro objeto X y Y, nuestro segundo objeto creado. Y vamos a ver qué tanta relación hay entre ellos. Y fíjate, lo que te está dando es un valor de 0.64. Lo más importante cuando vemos correlaciones es que una correlación perfecta, es decir, cuando crece X, Y también crece o decrece, es literalmente 1. ¿Qué quiere decir? Cuando estas mediciones ambas tienen una relación directa, o principalmente que estamos viendo como mientras una crece la otra también, 1 sería lo más perfecto. Mientras más se acerquen a 0, quiere decir que nuestras variables no tienen ninguna relación o ninguna asociación, por lo menos no significativa. Entonces esto es bien importante y fíjate, simplemente con el hecho de que pongamos esta función es suficiente para tener aquí nuestra correlación. Por default nos está dando la correlación de Pearson. Tenemos otros coeficientes precisamente para hablar de correlaciones. Por ejemplo, podemos estar hablando de Spearman, podemos estar hablando de Tau B, podemos estar hablando incluso en temas de regresión lineal, etcétera. Pero en este caso, la más utilizada para fines descriptivos es precisamente esta correlación de Pearson, la cual automáticamente sale cuando tú pones core. ¿Y qué pasa si yo no solamente quiero llenar a mi audiencia o el reporte de mis resultados de puros números o de puros indicadores numéricos? ¿Qué otra cosa yo puedo utilizar con RStudio? Bueno, la segunda bondad de RStudio es que es un excelente, diría en términos creativos, herramienta para generar precisamente gráficos. Es uno de sus principales bondades, no solo la potencia estadística, sino también lo versátil que es llevar a cabo este tipo de análisis. Entonces, ¿cómo podemos hacer gráficos? Pues bueno, una forma muy sencilla es, por ejemplo, hacer uso de histogramas, ¿no? Cuando estamos hablando de frecuencia, principalmente nosotros estamos hablando de el uso de histogramas como herramienta que nos permite ver cómo están cuál es la frecuencia de nuestros datos. Por ejemplo, si ponemos hist y posteriormente x, observa, en tu panel de utilidades te va a desplegar el gráfico simplemente con esta línea o con este código. Y fíjate, aquí lo que estamos observando es la frecuencia de nuestros casos y en el eje X lo que estamos viendo es precisamente el número o más que nada cómo es esta distribución, ¿no? Que va desde 160 a 174. Entonces vemos que tenemos aproximadamente 1, aquí estamos por el 8, que están entre 168 y 70, etcétera, etcétera. Entonces ve lo rápido que acabamos de hacer un histograma. Lo mismo lo podemos hacer para nuestro objeto Y. Vamos a darle correr. Fíjate, aquí estamos viendo que la frecuencia o nuestra distribución se ve cómo está decantada hacia el 160 y 162. Es el número o es la frecuencia de casos más alta que nosotros podemos observar. Y si quieres ver el anterior gráfico porque en realidad te interesa más el otro, bueno, pues simplemente te regresas con esta flecha y ya puedes ir viendo los gráficos que hiciste, ¿no? Si quieres regresarte, bueno, pues pones de nuevo esta flecha a la derecha. Ahora, ¿qué otro tipo de gráfico podemos utilizar? Bueno, uno de los más utilizados también es el de caja o boxplot. Vamos a ponerle simplemente boxplot. Aquí nos aparece por default boxplot. Vamos a escribir el nombre de nuestro objeto, córrelo y fíjate, ya te acaba de hacer un gráfico que también te permite ir viendo cómo es esta dispersión de nuestros valores. Es decir, así como lo estamos viendo con varianza, con desviación, que puede ser un poco árido, porque no deja de ser solo un número, ya visualmente como estrategia a través de un gráfico ya puedes ir viendo, claro, cuántos valores se están agrupando en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuartil. Ok, esto complementa el resumen de mi información. Ahora, si yo lo que quiero ver es una combinación entre cómo se están comportando dos objetos, en este caso dos variables,
los vectores, para ser estrictos dentro del argot de RStudio. ¿Qué es lo que puedo graficar? Bueno, uno de los más utilizados es el gráfico de plot, para ver precisamente la correlación o la asociación entre dos variables, visualmente hablando. Entonces vamos a poner, por ejemplo, la función plot, y lo que vamos a hacer es que le vamos a escribir las indicaciones, donde X va a ser en relación a donde queremos ubicar a nuestro objeto, que en este caso también se va a llamar X, y vamos a utilizar coma para señalarle dónde va a estar el eje o el objeto Y dentro de este eje. Entonces nosotros le vamos a poner así: X para el eje X, Y para el eje Y. Aquí, recordemos, tú puedes utilizar cualquier otro nombre. Aquí es simplemente para fines didácticos. Córrelo y fíjate, nos hace ya este gráfico donde podemos ir viendo los elementos que corresponden a nuestra variable X y a nuestra variable Y. Si bien es algo parco, en el sentido de que pues nada más son las bolitas y todo está en negro, la bondad de R, insisto, es la posibilidad de hacer gráficos versátiles. Entonces aquí lo que podemos hacer es muy sencillo. Simplemente el hecho de poder llevar a cabo el gráfico tan rápido ya es una bondad, pero también podemos editarlos. ¿Cómo? Pues bueno, de esta forma vamos a copiar, vamos a pegar y vamos a ir incluyendo algunos elementos. Por ejemplo, si yo quiero conocer el título de este gráfico para tener un mayor contexto, lo que vamos a poner es main, o la función main, y le vamos a poner entrecomillado el título que queremos. Por ejemplo, si nosotros queremos poner aquí ejercicio, bueno, pues nada más vamos a escribir la palabra tal cual, ejercicio, posteriormente coma, y vamos a agregar también una etiqueta directamente a el eje Y. Vamos a empezar por el eje Y. A ver, vamos a ponerle la función ylab. Ok, aquí está. Entonces, una vez que vemos que está funcionando, vamos a darle aquí como, ¿qué te parece si ponemos variable dependiente? Por lo general utilizamos la Y como variable dependiente y la X, vamos a ponerle xlab, como una variable independiente. O más fácil, si lo quieres ver de esta forma, el efecto y la causa, aunque bueno, tiene sus asegúnes. Y si por ejemplo lo das o le damos correr, fíjate, ya aquí tenemos los nombres que acabamos de poner para ejercicio como título de nuestro gráfico, como variable dependiente en el eje Y y como variable independiente en el eje X. Si yo quisiera agregar algún otro elemento, por ejemplo, pues para que no se vea tan parco mi gráfico, bueno, podemos utilizar, por ejemplo, la función call, que lo que nos va a permitir es incluir los colores. Por ejemplo, si tú le quieres poner aquí el azul, pues simplemente con que le pongas en inglés blue y le des correr, automáticamente vemos cómo nuestros puntos se iluminan. Si tú lo quieres hacer ligeramente más grande, bueno, pues podemos utilizar la función pitch, vamos a utilizar pch y posteriormente le vamos a dar el número. Por ejemplo, ¿qué te parece si le incluimos como 16? Vamos a ponerle 16 y vamos a ver que nos lo rellena. Y al final de cuentas, si queremos incluir algún elemento que nos permita darle un fondo un poco más profesional, por ejemplo, podemos utilizar algún panel. En este caso podemos utilizar la función panel first y ponerle una gradilla. Por ejemplo, si tú quieres tener como una mayor visualización a través de esta gradilla de nuestros puntos, pues nada más ponemos grid y ponemos de esta forma nuestros paréntesis. Le damos correr y observemos, nos pone una gradilla para poder tener una mayor referencia de entre qué valores se encuentra este punto de nuestro eje X y de nuestro eje Y, ¿vale? Entonces, esta es una forma rápida para poder hacer cierto tipo de gráficos, ya sea de plot, ya sea de box plot,
ya sea de frecuencia o histograma, y cómo obtener las principales variables, particularmente su resumen en relación a los principales indicadores para un análisis estadístico de naturaleza principalmente descriptivo. Entonces, pues con esto y sin más, nosotros nos vemos en nuestra próxima sesión de RStudio.